Muy buenas noches, abogado. Mi nombre es Ricardo Illanes y hoy en mi grupo vamos a estar hablando acerca del Código de Ética de los servidores del Ministerio Público. Para comenzar, ¿por qué se crea este Código de Ética? Esto es debido a la condición integrante por parte del Ministerio Público que tiene con el sistema judicial. Este se encarga de exigir a sus servidores un comportamiento especial que se encarga de destacar honestidad, dignidad, decoro, prudencia en cada una de sus actividades, ya sean públicas o privadas. Así también los servidores del Ministerio Público se encargan de representar, defender y proteger lo que son los intereses generales de la sociedad, ya que ellos se someten no solo a un ordenamiento jurídico, sino también a las normas del carácter ético. Este presente Código de Ética de los servidores del Ministerio Público entra en vigencia el 6 de enero del 96, siendo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 27849. Así también vamos a hablar acerca de los deberes en el ejercicio de los cargos. Los fiscales, los agentes de investigación, los médicos forenses, los peritos forenses y que ejercen su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro que él mismo exige. Esto así también pues se refiere a abstenerse de emitir juicios públicos o privados sobre asuntos en los cuales intervengan, calificando los hechos o divulgando la identidad de los denunciantes o de los investigados, por ejemplo. Así también solo podrán pronunciarse sobre aspectos de carácter general y doctrinario. Deben de guardar la compostura, el decoro, el respeto a la dignidad humana en las diligencias que practique previas al proceso y en las que intervengan dentro de los juicios. No debe dejarse intimidar por actitudes que asumen quienes se sientan afectados en sus intereses por las investigaciones. Debe hacer del conocimiento de sus superiores toda presión de que sea objeto en el ejercicio de sus funciones. Debe asistir puntualmente a las audiencias y reuniones señaladas por las autoridades superiores, ya siempre que haya sido convocado previamente. Debe de evitar que su nombre identifique o aparezca en papelería, documentación o publicidad de algún bufete o oficina que ofrezca los servicios públicos y debe de abstenerse de extender recomendaciones de cualquier tipo. Así también, el artículo 2 estipula que los fiscales, los agentes de investigación, los médicos forenses y demás peritos forenses ejercerán su cargo con integridad, obrando con honestidad, independencia, imparcialidad y ecuanimidad. A este efecto, así también como deberes, es importante que ellos escuchen de forma cortés y respetuosa a todas las personas que tengan información útil para el ejercicio de sus funciones. Deben de rechazar a quienes pretendan imponerle criterios en el conocimiento de los asuntos a su cargo. Deben de evaluar con prudencia las críticas que sus actos generen. Deben de abstenerse de participar en actividades políticas o externar opiniones de este índole, ya sean de forma privada o de forma pública. Así también debe actuar de modo que nadie racionalmente llegue a tener la misma sospecha de que obrado impulsado por otro motivo que no sea pues la aplicación recta de la ley y entre otras funciones. Así también es importante que los servidores del Ministerio Público ejerzan su cargo con esta diligencia, es decir, que impriman celeridad a los asuntos que ellos estén conociendo. En este efecto, los fiscales y los demás agentes de investigación van a cumplir con atender cortésmente toda denuncia que se les sea presentada. Se encargarán de recibir toda la documentación que presenten los interesados y que sea útil para las investigaciones que se estén llevando a cabo. Ellos se encargan de instituir mecanismos de control que permitan conocer la actuación del personal a su cargo y comprobar la comisión de irregularidades y aplicar las sanciones necesarias que son establecidas en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. Se encargan de estimular al público en general. Los médicos forenses y los peritos forenses también tienen los deberes de practicar todas las actividades que fueran necesarias para evitar los retrasos injustificados en la emisión de sus dictámenes y examinar todos los datos para construir dictámenes de la forma adecuada. Los fiscales, agentes de investigación, los médicos forenses y demás peritos forenses también deberán de atender todas las denuncias sin establecer prioridades o clasificaciones que revelen un interés en ciertos casos en perjuicios con otros. Van a practicar estas investigaciones o análisis técnicos y científicos. Van a elaborar sus escritos, sus dictámenes o los informes de una forma objetiva e imparcial. Van a formular dichos dictámenes únicamente criterios científicos o técnicos y van a evaluar esos dictámenes con el propósito de servir a la verdad y con la convicción de que ilustrarán al tribunal para dictar una sentencia pegada a lo que es el derecho y la justicia. Gracias. El Código de Ética de los Empleados del Ministerio Público, en el capítulo 2, artículo 5 de este código, establece cómo deben comportarse los servidores del Ministerio Público cuando se encuentren frente a los tribunales. Cabe señalar que cuando hablamos de servidores del Ministerio Público, este código
se refiere a los fiscales, a los agentes de investigación, a los médicos forenses y demás peritos forenses. Los deberes de estos servidores del Ministerio Público son bien claros y específicos. Tenemos en el inciso A, que se refiere a cómo deben actuar cuando se encuentren en desacuerdo con las decisiones judiciales emitidas en los asuntos donde ellos intervengan, debiendo abstenerse de manifestar comentarios, ya sean estos públicos o privados. Así pues, deben limitarse solamente a utilizar los medios de impugnación que la ley les faculta. El inciso B establece el lenguaje con el cual deben expresarse ante el tribunal por medio de sus escritos, dictámenes e informes. Lenguaje que debe ser de acuerdo a su técnica o ciencia, demostrando de esta manera el respeto a la dignidad y el decoro de los integrantes y de las partes que intervienen en el proceso que estén tratando. El inciso C se refiere a los peritos forenses. Estos deben explicar claramente al juez, a los apoderados y a los litigantes el significado de cada expresión o palabra que se utilice como propia de su ciencia o técnica en los dictámenes que estos expongan. El inciso D nos dice que toda solicitud que ellos pretendan, o sea, los tribunales, los fiscales del tribunal o de las autoridades judiciales, deberá hacerse por escrito o cuando proceda legalmente de manera verbal, debiendo evitar otro mecanismo diferente a lo antes recomendado. El inciso E nos dice que también deben abstenerse de hacer comentarios privados o públicos sobre los funcionarios judiciales, comentarios que lesionen la dignidad profesional de dichos funcionarios. Y para finalizar con los deberes frente a los tribunales por parte de los servidores del Ministerio Público, establecidos en el artículo 5 de este Código de Ética, los fiscales, en cuanto al ejercicio de la función de inspección judicial que atribuye la ley de la carrera judicial, deben mostrar respeto ante los funcionarios. Aunque ellos detecten irregularidades, deberán hacerlas del conocimiento de la Inspectoría Judicial, de la Dirección de Fiscalía y los tribunales superiores. Buenas, mi nombre es Albertina Esperanza Sánchez Mejía y les hablaré un poquito de los deberes en el trabajo. En algunas empresas se respeta a sus superiores y siguen instrucciones, ya que estas empresas pueden ser comunicados que deben de ser por escrito y creo que deberá ser escrito al empleado que será contratado en dicha empresa. Y las decisiones, y deberán respetar las decisiones que se toman como superiores y que deberán de estar sometidos a las reglas que se dan en esa empresa. Deberán someterse a la jerarquía de sus superiores, evitar conflictos con compañeros, con el mismo patrón, con los clientes, porque eso evita controversias. Y como empleado debemos de cumplir con los requisitos y como empresa debemos de cumplir lo importante que es conocer las reglas en nuestro trabajo, porque así puede mejorar y trabajar en equipo. Porque si cumplimos con estas cosas, podemos trabajar y tener una buena relación laboral. Porque así cumplimos con los deberes laborales que se dan por escrito y así podrá ser calificada en modo verbal y ningún servidor podrá negar o prestar colaboración en las cosas que fueran imposibles. Por eso es bien importante conocer cuáles son los deberes que tenemos como empleados, como patronos. También como empresa ir mejorando cada día y ver en qué estamos fallando, cuáles de los deberes no tenemos bien claro para poder tratar a las personas, porque creo que también ese es otro de los deberes bien importantes, saber tratar a las personas en una empresa, saber llevarse con compañeros en el área laboral y tener el conocimiento que tenemos que tener claro
y no faltar el respeto a nadie, porque creo que todos merecemos respeto y también debemos de cumplir con los deberes. Muchas gracias. Buen día, abogado. Buen día, compañeros. Yo soy Antonio Colindres y yo les estaré hablando sobre los deberes frente a la sociedad. Primero, esto lo podemos encontrar en el Código de Ética de los Servidores del Ministerio Público de la República de Honduras. Ahora sí, continuemos con los deberes frente a la sociedad. Primero, el artículo 8 nos dice: los servidores del Ministerio Público, sin excepción, deben comportarse en su vida privada y social atendiendo las siguientes reglas. La primera regla que nos dice es comportarse de manera que nadie dude de su condición de ciudadano ejemplar, que ofrece serenidad en el juicio, prudencia en el actuar y reflexión en sus decisiones. Nosotros nos debemos comportar como el ejemplo a seguir, ya sea de nuestros hijos, hermanos, amigos, familia, la población hondureña. Siempre hay que ser ese ciudadano ejemplar, que es lo que llama la atención. Abstenerse a concurrir a lugares cuyo único servicio sea el expendio de licores, también la participación de la prostitución, los juegos de azar o cualquier otra actividad indecorosa que esté contraria a la conducta de su cargo. Si a uno de nosotros se nos mire en un lugar donde venden licores o esté en los servicios de la prostitución, en las casas de apuestas o juegos de azar, como se les conoce aquí, eso va a tener consecuencias en nuestra vida social, laboral o incluso privada, y vamos a tener unas severas consecuencias. También hay que comportarse con decoro en todas las reuniones sociales que asista, evitando actitudes que comprometen su condición de servidor de la institución que representa los intereses generales de la sociedad y defiende los derechos de los ciudadanos. Si uno asiste a un evento o reunión, hay que comportarse bien, sobre todo siendo respetuoso, esa amabilidad que se resalte, porque es lo que a uno le gusta y en lo que uno se fija en las personas. También no participar en eventos que puedan alterar el orden público. O sea, nosotros se nos mide en una marcha, se nos puede llegar a tener consecuencias. Ya sea si solo estemos caminando o estemos alterando la paz, de lo que sea que se nos vea haciendo, vamos a tener unas consecuencias. También, cumplir fielmente con las obligaciones pecuniarias que contraiga en su vida privada, evitando aparecer como persona de poco crédito o insolvente. Nuestra vida privada hay que tenerla con mucho cuidado, porque cualquier cosita que hagamos mal o que se llegue a saber, eso nos va a quitar como un poco de crédito hacia nuestra persona y se nos tache por X o tal cosa. Y por último, nos dice que desarrollar una vida familiar sin escándalos ni acusaciones que exhiban públicamente los problemas que existieren en su hogar, conduciéndose como siempre como ser un buen esposo, un buen padre, un excelente hijo, un amigo y sobre todo un ciudadano ejemplar. Si en nuestra casa hay una discusión, un malentendido o un problema, ahí mismo se tiene que arreglar. No tiene que hacerse público porque si se hace público ahí es donde se va a formar el escándalo. Y eso va a traer unas consecuencias muy graves o leves dependiendo qué tanto sea el escándalo. Y sea como sea, eso siempre nos va a estar machando. Fue un placer haberles hablado sobre los deberes frente a la sociedad. Muchas gracias por escucharme.